Antes que nada, me gustaría aclarar que este vídeo solo tiene el objetivo de corregir ciertas ideas erróneas sobre el marxismo y otras cuestiones difundidas por este tipo de influencers de izquierda indefinida. Dicho esto, comenzamos. Hablemos de las elecciones de Estados Unidos con mi gran amigo peronista del Estado. Este de acá no va a gobernar Estados Unidos. Y este viejo machista tampoco. Ahí está. Ese sí. Los principales bancos estadounidenses lideran la economía y lideran el sector privado en Estados Unidos. Son los que controlan la economía estadounidense. Son los que controlan Estados Unidos. No son los presidentes los que toman las decisiones. Así que sacate la cabeza de que Estados Unidos es manejado por personas y ponete a pensar que Estados Unidos es manejado por personas que quieren plata, plata, plata y más plata. Biden es mierda, Trump es vómito. Esa es la gran mentira de la democracia burguesa, es la gran mentira de las políticas electorales. El poder económico se traduce en poder político, por lo tanto los más ricos van a tener todo el poder, mientras que los más pobres jamás van a poder liberarse. Las elecciones en Estados Unidos son un juego de poder entre demócratas y republicanos. Solamente están en juego derechos sociales dentro de Estados Unidos, pero para el sur global no representa una amenaza para el imperialismo estadounidense. Ojalá la realidad fuese tan simple. Sería imposible que hubiese distintos intereses y circunstancias que impidiesen la clara identificación del amigo y el enemigo. No es que haya unos señores muy malos que solo quieran plata y más plata. Ese puede ser el caso de cualquier persona avariciosa, independientemente de su clase. Es cierto que tanto los demócratas como los republicanos no representan los intereses de los trabajadores y, de hecho, no son más que distintos lobbies y empresas. Ahora bien, la burguesía alberga contradicciones que con la globalización se están intensificando. Trump y Biden encabezan la lucha entre la burguesía industrial y la burguesía financiera. Lo que está en juego en las elecciones estadounidenses y lo que realmente nos atañe a todos es la distribución de la producción. La victoria de los demócratas se traduciría en la desindustrialización de los países subordinados a la Unión Europea, y creo que el proletariado debe de empezar a tomar conciencia de ello. Vamos a hablar sobre la relación patriarcado y capitalismo y la emancipación de la mujer. El patriarcado no puede desaparecer bajo un modo de producción capitalista, y por lo tanto la mujer jamás será libre bajo el capitalismo. El capitalismo no solamente se beneficia de las relaciones patriarcales, sino depende de ellas, pues ve a la mujer como una fábrica de mano de obra. De la propiedad privada, que es una de las bases del sistema capitalista, se originan conceptos como la herencia y la familia tradicional. Las labores domésticas tradicionalmente relacionadas con el género femenino ni siquiera se toman en cuenta como un trabajo real que participa al funcionamiento de la sociedad. Esto que les acaba de platicar Jerónimo es que el feminismo marxista plantea la destrucción del patriarcado a través del anticapitalismo, de la legalización del aborto para que las mujeres podamos decidir cómo, cuándo y si queremos ser madres, y la destrucción de la institución tradicional de la familia. Jerónimo recomienda la lectura de Origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, pero parece ignorar su contenido. El patriarcado, o mejor dicho, las relaciones patriarcales, son aquellos gremios donde hay una estructura en la que la mayor figura de autoridad es la del patriarca. Estas jerarquías son independientes del modo de producción. Evidentemente, el capitalismo no necesita de nada de eso para existir, ni tiene nada que ver. Es cierto que Engels sitúa el origen de la familia en la propiedad privada, entendiendo por esta el matrimonio, que sirve para asegurar la descendencia y la herencia de dicha propiedad. La burguesía intensificó esta práctica, ya que, como bien dice Marx, redujo la familia a una mera relación económica. En cualquier caso, el sistema de herencias es muy anterior al capitalismo, ya en el Neolítico se practicaba. Sin embargo, la facultad reproductiva de la mujer es algo necesario e inevitable en todo tipo de sociedades, y oponerse a ella es absurdo, a menos que queramos la extinción de la especie humana.
Según Engels, la monogamia fue el triunfo de la propiedad frente al colectivismo primitivo, y sostiene lo siguiente sobre las relaciones sexuales en el comunismo. ¿Cómo será la influencia de la sociedad comunista en la familia? Transformará las relaciones entre los sexos en un asunto puramente privado, que concierne únicamente a las personas involucradas y en el que la sociedad no tiene ocasión de intervenir. Puede hacer esto ya que elimina la propiedad privada y educa a los niños sobre una base comunitaria, y de esta manera elimina las dos bases del matrimonio tradicional: la dependencia arraigada en la propiedad privada, de la mujer al hombre, y de los hijos a la propiedad privada. Por lo tanto, el objetivo es acabar con la propiedad privada y el matrimonio como forma de mantenerla. Además, Engels asegura que la emancipación de la mujer se dará lugar cuando ésta participe en la producción, situación que ya se ha dado en el capitalismo y en el socialismo. También he de señalar que la existencia del aborto no afecta para nada al capitalismo. Hay países capitalistas donde se practica el aborto y no cambia nada. No se trata de ser anticapitalistas, a no ser que queramos revivir el feudalismo u otra etapa precapitalista, lo que es imposible. Se trata de superar el capitalismo para llegar al modo de producción comunista. No puede haber tal cosa como marxismo feminista, porque el feminismo es metafísico, asume que el sexo es un discurso y no un hecho biológico e inamovible. Hablemos de antifascismo. Para hablar de antifascismo, primero hay que establecer qué es el fascismo y por qué se le opone. El fascismo es una ideología política de ultraderecha que se basa en el ultranacionalismo y el totalitarismo. De aquí nacen personajes como Hitler y Mussolini. Pongan pausa porque no me da tiempo de explicar lo demás. El movimiento antifascista, que defiende la paradójica pero admirable idea de que no hay que tolerar la intolerancia, sigue vigente y tiene una historia muy larga. Vamos a darle la palabra a Peleando contra Fachos. Me choca que un comunista utilice a un antimarxista abierto como Karl Popper de fuente para definir cualquier tipo de ideología, sobre todo tratándose de la inspiración de Soros y siendo un filósofo defensor de la democracia liberal que tanto criticaba Jerónimo. Nada de lo que se expone en el vídeo es exclusivo del corporativismo fascista, cuyo objetivo es la armonización eterna de las clases. Además, el antifascismo fue un frente común del siglo XX que se oponía a la Alemania nazi. Hoy día, en el siglo XXI, el llamado antifascismo no es más que unificar a la izquierda contra el capital industrial, instrumentalizándola en favor del capitalismo global. También he de señalar que no creo que Umberto Eco sea una buena fuente. Creo que es bastante más lógico ir al origen de la ideología, pues el fascismo no hizo que naciesen personajes como Mussolini, sino que Mussolini hizo que naciese el fascismo, por así decirlo. Mussolini define al fascismo como una concepción religiosa que considera al hombre en su relación inmanente con una ley superior y lo eleva convirtiéndolo en miembro consciente de una sociedad espiritual. En resumidas cuentas, el totalitarismo, el antimaterialismo y el nacionalismo armonizador es lo que caracteriza al fascismo. Hablemos de clases sociales. El marxismo analiza las clases sociales de manera diferente a lo que lo hacemos comúnmente. No se hace una diferenciación entre clase alta, clase media y clase baja. Se destacan dos clases sociales principales que se diferencian por su relación con los medios de producción: la burguesía y el proletariado. Medios de producción son las cosas para hacer cosas: fábricas, campos, minas. Y la burguesía es aquellos que son dueños de los medios de producción, mientras que el proletariado son aquellos que crean la riqueza en estos medios de producción, son aquellos que trabajan en los medios de producción, es decir, el dueño y el obrero. Efectivamente, hay dos clases antagónicas,
pero hay que matizar que dentro de estas existen distintos subtipos, pues no es lo mismo el trabajo intelectual que el trabajo manual. Esto obviamente genera contradicciones, y lo mismo se puede decir de la burguesía, que como vimos anteriormente también tiene sus contradicciones. Y todo esto sin mencionar la cuestión de la dialéctica de estados, que lo complica todo aún más. Estas clases no solo están unidas por esa relación con los medios de producción, también las une la conciencia de sí misma. Marx afirma que la burguesía es una clase en sí y para sí, mientras el proletariado lo es en sí, pero no para sí. Otro matiz importante es que ambas clases son dependientes la una de la otra. Mientras haya proletariado, habrá burguesía, y viceversa. Malcolm X alguna vez dijo que no puedes tener capitalismo sin racismo. Hablemos sobre la relación capital y raza. Además de que el capitalismo tiene un origen racista, hay que analizar si el capitalismo es inherentemente racista. Sí lo es. El capitalismo pone primero a la ganancia que a las personas. Los sesgos que tenemos internalizados, por ejemplo la discriminación racial, van a beneficiar a la ganancia de los que más tienen. Por lo tanto, se va a buscar explotar a los grupos más marginales. Además, para maximizar ganancias tienes que minimizar el costo de producción. Para minimizar el costo de producción normalmente tienes que encontrar mano de obra barata. ¿Dónde se encuentra esto? En países históricamente colonizados, es decir, en países donde la mayoría de la gente es de color. Entonces tienes que instaurar un régimen imperialista que viene directamente relacionado con el capitalismo. Finalmente, el capitalismo se beneficia de la división y la disparidad de la clase proletaria. Abrazo. Es totalmente incorrecto afirmar que el capitalismo surge de la esclavitud en América. También es un error pensar que esta está únicamente asociada a una raza. Existían esclavos negros, porque había africanos, también negros, que vendían esclavos negros. Se trataba de un sistema mercantilista que fue superado por el capitalismo. De hecho, los esclavistas se oponían férreamente a la industrialización del sur. No se puede decir que el capitalismo sea inherentemente racista o que tenga orígenes racistas. De ser así, todos los capitalistas serían de una misma raza o pertenecerían a un grupo de razas. Esto evidentemente no se da. La clase dominante, dependiendo de su nación, será más dada a una raza que a otra, pero por cuestiones de estadística. Y las élites globalistas son totalmente multirraciales, lo que no hace que sean mejores o más justas. El racismo tampoco es inherente al imperialismo. Ejemplo de ello es el Imperio Español, que dio lugar al mestizaje, algo impensable para los racistas. España es un país capitalista, pero no es racista, porque no tiene esa herencia que Estados Unidos y muchos países europeos sí tienen. Y hasta podemos ver casos de racismo institucionalizado, y se puede clasificar a los ciudadanos según su raza, decidiendo quiénes son convenientemente blancos o no. Por último, me gustaría dejar bien claro que el odio racial no es unidireccional y que a lo largo de la historia muchos son los pueblos de distintos colores los que lo han sufrido, y así lo afirma Fidel Castro en la siguiente cita. No hay nada más absurdo ni criminal que la discriminación, porque la discriminación no distingue de nada. La discriminación aquí ha sido con el negro y en otros lugares fue con el blanco, o con el trigueño, o con el amarillo. Los alemanes, que se creían una raza superior, persiguieron a los judíos porque eran judíos. Persiguieron a los yugoslavos porque eran yugoslavos. Persiguieron a los polacos porque eran polacos. Persiguieron a los esclavos porque eran esclavos. Y en nombre de esos prejuicios, cometieron los peores crímenes y las peores depravaciones. Cuba es otro país de herencia hispana y obviamente no es racista. En fin, aconsejaría a la audiencia de este chaval
que busquen otros medios para formarse. No creo que TikTok sea la mejor plataforma para hacerlo. No solo porque los vídeos tengan que ser demasiado cortos, sino porque la única forma de llegar a un conocimiento realmente verdadero de esta ideología es leyendo a Marx, a Engels, a Stalin, a Rosa de Luxemburgo. Viendo vídeos del TikTok dudo mucho que se logre alcanzar un mínimo de conocimiento. Por último, me gustaría hacer énfasis en que ni el sexo ni la raza son el motor de la historia, simplemente son componentes que pueden condicionarla. Uno de los principios del marxismo es que el motor de la historia es la lucha de clases, y creo que ahora más que nunca es necesario recordar esto.